Hola amigos, bienvenidos una semana más a Canalteca. Hace unos días me contactó una empresa para ver si estaba interesado en hacer un vídeo sobre un adaptador para poder tener Android Auto o CarPlay inalámbricos en el coche. Lo primero que me vino a la cabeza es, ¿para qué? Yo ya tengo CarPlay inalámbrico en el Ateca y no lo necesito. Pero luego recordé que en el Ateca antiguo no lo tiene. Y además, en el nuevo Ateca, los modelos más viejos de Android solo funcionan con cable. Así que finalmente accedí a grabar este vídeo. Y cuando recibí el producto, me di cuenta de que no es un simple adaptador, en realidad es un mini ordenador, por lo que aunque ya tengáis Android Auto o CarPlay inalámbricos en el coche, este vídeo también os interesa. Bien, pues desde el producto, CarPlay AI Box Full Android System, de la marca Carlin Kit. Como veis aquí en estas fotos, puede funcionar con Android Auto, con CarPlay o directamente con Android. Tenemos un pequeño manual, está en inglés y en chino. Esto es el dispositivo, muy pequeñito. Y luego tenemos aquí dos cables, un USB-C por los dos lados y con USB-C por un lado y USB-A por el otro. Vamos a conectarlo. Bueno, como mi Ateca lleva USB-C, yo voy a usar el cable USB-C por los dos lados, un cable cortito, porque se supone que el aparato lo tenemos que llevar por aquí cerca, no hace falta que sea el cable demasiado largo. Conectamos y enchufamos a ver qué pasa. Vale, ya está alimentado, como podéis ver, y lo volvemos a ver por aquí. Ahora me sale este mensaje: AutoKit T-Box. Establecer la conexión con Apple CarPlay. Tenga en cuenta que de este modo permite la transmisión de datos entre el vehículo y AutoKit Box. Bueno, vamos a probarlo. Ahora me ha activado un segundo CarPlay. Tengo aquí el AutoKit T-Box con Apple CarPlay, pero yo sigo teniendo el iPhone 13 de Raúl con CarPlay. Bueno, empezaremos conectando un teléfono, en este caso un iPhone, de manera inalámbrica, aunque como ya he comentado antes, en mi Ateca y el CarPlay ya funciona de manera inalámbrica, ¿vale? Pero para los Atecas anteriores a 2020 que no tienen conexión inalámbrica, pues eso les puede ser de utilidad. Para conectarlo tenemos que ir a AutoKit, aquí, y antes conectarnos por vía Bluetooth. Nos tiene que aparecer aquí AutoKit T-Box. Seleccionamos. Ahora hay que enlazarlo. Y automáticamente veis que ya arranca. Nos pide confirmar que queremos usar CarPlay. Y aquí está. ¿Vale? Ya tenemos el iPhone funcionando de manera inalámbrica a través del CarLink Kit. Como os comentaba antes, esto es una cosa que se puede hacer con este dispositivo, pero si solamente queréis hacer esto, esta misma marca tiene otros productos más baratos. Lo bueno de este dispositivo es que permite hacer otras muchas cosas que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos todas las aplicaciones que tenemos en CarPlay configuradas, y si le damos aquí, en el CarPlay típico, cuando le damos aquí lo que vamos es al infotainment de la Ateca. Pero en este caso le damos aquí y lo que hacemos es ir a la aplicación de Android, ¿vale? Bien, como os comentaba antes, lo interesante de este dispositivo es que es un ordenador y por lo tanto podemos instalar cualquier aplicación que esté en la Play Store. Pero para poder usar este dispositivo con comodidad, os recomiendo que compréis un SIM, como este que he puesto yo aquí, asociado a vuestra línea de datos. A mí me ha costado 5 euros con mi tarifa de Vodafone y tengo datos ilimitados. También podéis conectaros vía Wi-Fi a vuestro teléfono, pero si tenemos que hacerlo cada vez que usemos el coche, nos acabaremos cansando. Es mejor gastar estos 5 euros que vale el SIM y utilizarlo en el dispositivo para poderlo usar de manera más conveniente. Bien, esa es la vista que viene por defecto, la primera, con la aplicación de música, mensajes SMS, ajustes, teléfono Bluetooth y música Bluetooth, instalador de APKs de Android, teléfono, Google Maps y la vuelta al infotainment de SEAT. ¿Vale? Aquí volvemos otra vez. Y luego en una segunda pantalla pues tenemos
YouTube, YouTube Music, Spotify, Netflix, la Play Store, Chrome, etc. Hola amigos, bienvenidos una semana más a Karateka. Uno de los primeros accesorios que os enseñé en este canal son estas luces de emergencia. Bien, lógicamente este tipo de aplicaciones de vídeo no deberemos usarlas mientras conducimos. El hecho de tener Play Store pues nos va a permitir instalar, como he dicho antes, cualquier tipo de aplicación, la que queramos. Por ejemplo, yo me he instalado hace poco, pues vamos a ver qué me he instalado. Me he instalado Waze, que es el navegador que me gusta. Me he instalado TripAdvisor para ver información sobre restaurantes y ocio. La aplicación de OBD11, que funciona, pero todavía no he conseguido conectarme al dispositivo. Cuando lo consiga ya os lo compartiré. La de radares, Radar Droid. También me he bajado esta para información del tiempo, con anuncios. Una cosa interesante es que a pesar de ser Android he podido instalar mi aplicación de Apple Music, y yo tengo cuenta con Apple Music, y funciona bastante bien. De hecho, el audio en sí se oye mejor, no porque sea Android o porque sea CarPlay, etc., sino simplemente porque estamos conectados a través de cable, y lógicamente el ancho de banda de cable es mucho mayor que el ancho de banda de Bluetooth, con lo cual la calidad de la música que estamos transmitiendo es mayor, ¿vale? Yo tengo la sensación de que se oye mejor. Otra cosa interesante es que podemos mover los iconos directamente desde aquí a la pantalla que queramos. Y también una cosa muy interesante es que, por ejemplo, si tenemos la música puesta, bueno, cualquier aplicación, de hecho, podemos venir aquí y dividir la pantalla. Ahora elegimos qué otra pantalla queremos tener activada. Y, por ejemplo, si quiero tener la pantalla de radares, la activo aquí y tengo dos pantallas, ¿vale? Y una cosa muy interesante que he conseguido ha sido descargarme la aplicación Car Scanner, que lo que hace es conectarse a un lector, a un escáner de OBD. No es el OBD11, es un escáner de OBD, simplemente que nos da información sobre el coche. Yo en su momento hice un vídeo sobre esta aplicación, pero la hacíamos funcionar desde el teléfono. La comodidad de tenerlo aquí pues nos permite que, por ejemplo, nos conectamos. Podemos configurar un tablero de instrumentos o un cockpit alternativo al que tiene el coche. Por ejemplo, aquí, vamos, yo me he montado este de aquí, por ejemplo. Tengo aquí voltaje, temperatura del aire de admisión, nivel de combustible. Vamos a arrancar para ver las revoluciones del motor. Y ahora no, estoy parado, pero bueno, tenemos aquí la aceleración, la velocidad. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os interesa este dispositivo, pues os dejo el enlace en la descripción y nos vemos la semana que viene. Adiós.